¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hace unos días os traje el tutorial de Arkham Horror, el juego de cartas, y hoy por fin os traigo la reseña, es decir, os digo qué me ha parecido el juego y lo valoro en una serie de apartados que veremos a continuación. Bueno, pues este juego, cuyos autores son Matthew Newman y Nate French, está editado en castellano por Edge Entertainment, ahora ya Fantasy Flight Games España, o lo que es lo mismo, porque están bajo el mismo paraguas, Asmodee. Es un juego cooperativo, basado en los mitos de Cthulhu y en los relatos de Lovecraft, de 1 a 4 jugadores, ya veremos que eso tiene un poquito de trampa, con una duración de partidas de unos 120 minutos, quizás algo menos si se os da mal, quizás algo más si se os está dando bien pero se estáis atrancando, y con una edad mínima recomendada de 14 años. Bueno, pues en este juego, a diferencia de su hermano mayor Arkham Horror, un juego de caja grandota y de tablero, todo se desarrolla con cartas, con una vuelta de tuerca al sistema que ya funcionara para otro juego de la misma editorial, Warhammer Quest, del que subí tutorial en su día, dejo enlace al mismo aquí arriba. Bueno, pues de nuevo nos metemos en la piel de investigadores que tratan de revelar y echar por tierra los maléficos planes de los primigenios mientras pelean contra sus propios fantasmas del pasado. Bueno, pues para que esto no se nos alargue mucho, vamos a pasar del tirón a la reseña, ¡al turrón! Bueno, chavalería, pues empecemos la reseña hablando de sus componentes y siempre teniendo en cuenta que hablamos de la caja básica del juego. Arkham Horror, el juego de cartas, se nos presenta en un formato de caja pequeña de 25,5 por 25,5 por 5 centímetros, al igual que en otros títulos de Fantasy Flight Games, tales como El Señor de los Anillos o Warhammer Quest, siempre hablando de sus versiones LCG. Esta caja está ilustrada, al igual que los componentes que incluye, por una buena ristra de artistas, muchos de los cuales son plantilla de Fantasy Flight Games, e ilustradores habituales de juegos inspirados en el universo de H.P. Lovecraft y los mitos de Cthulhu. El componente principal del juego son cartas, nada más y nada menos que 234 cartas de 63,5 por 88 milímetros, si las queréis enfundar son las verdes de Mayday o las grises de Fantasy Flight Games, y 5 cartas mini USA de 41 por 63 milímetros. De nuevo, si queréis fundas, las amarillas de Mayday y también las amarillas de Fantasy Flight Games. Las cartas tienen un gramaje correcto, una buena respuesta elástica y un acabado satinado sin gofrado alguno. En este juego se barajan bastante las cartas, así que recomiendo encarecidamente enfundarlas. Luego tenemos una plancha y media de tokens de cartón grueso y acabado rugoso que salen bastante bien y sin dejar mucha rebabilla. En la cuna de la caja solo van a caber las cartas y siempre y cuando no las enfundéis. Si levantáis los laterales de la cuna y guardáis cosas debajo, os va a entrar todo perfectamente. En resumen, buenos componentes que hacen justicia a un título de tal magnitud. Bueno, muchachada, pues vamos con el siguiente apartado de la reseña, mecánicas. Pues estamos ante un juego cooperativo con una fuerte componente mecánica, de gestión de mano y de construcción de mazos entre encuentros dentro de una campaña. Nos meteremos en la piel de investigadores, explotaremos sus atributos e iremos gestionando las secuelas que los eventos del juego le van causando. Para completar los objetivos de cada escenario hay que ir haciendo avanzar los actos y cumpliendo los objetivos que secuencialmente nos van imponiendo cada uno de ellos. Las fuerzas del mal están implementadas mediante cartas de plan, que se irán descubriendo a medida que van transcurriendo las rondas, y mediante cartas de encuentro que representarán diferentes eventos adversos a cada investigador cada ronda. Las cartas de plan siguen un orden secuencial establecido en cada escenario, mientras que las cartas de encuentro se van robando aleatoriamente de un mazo que a su vez también está construido con un conjunto concreto de cartas en función del escenario. Para avanzar en la partida tendremos que enfrentarnos a constantes pruebas de habilidad en las cuales sometemos nuestros atributos modificados con habilidades y cartas a la dificultad de la prueba. Para ponerlo difícil, nuestros atributos se verán modificados por fichas de caos que sacamos al azar de una bolsa. El objetivo es gestionar bien nuestra mano de cartas y nuestro mazo de investigador para hacer avanzar los actos antes de que progresen los planes. Bueno, pues seguimos buceando por la reseña y a continuación hablamos de la complejidad del juego. No os voy a engañar. Arkham Horror LCG entra dentro de lo que podemos considerar un juego de complejidad media y así lo atestigua su 3.05 de peso medio en la BGG. La secuencia de la ronda es bastante sencilla. En primer lugar tenemos la fase de mito, en la que avanzan los planes y vamos sacando cartas de evento que no son más que putadas para los investigadores. A continuación tiene lugar la fase de los investigadores, en la que realizan sus acciones. A continuación la fase de enemigos, si hay enemigos en juego pues nos van a dar tollinas. Y finalmente fase de mantenimiento. En cambio, la dificultad radica en entender cómo interactúan las cartas entre sí y con otros elementos del juego. Y es que este nos presenta un largo listado de conceptos y palabras clave que es necesario tener bien presente para saber cómo y cuándo puede usarse cada carta y qué efecto provoca.
Así, el manual de reglas nos presenta los elementos mínimos necesarios para sentarnos y echar a rodar, pero a menudo vamos a acudir a la referencia de reglas para consultar qué significa un concepto u otro de los que aparecen en las cartas. Respecto a cuán difícil es dominar el juego y salir airoso de los escenarios, hay que decir que estamos ante un juego complejo de narices. La dificultad está básicamente regulada por las fichas que conforman la bolsa de caos y de las que depende el éxito en nuestras pruebas de habilidad, un suceso al que nos vamos a enfrentar una y otra vez durante la partida para ir avanzando en la misma. Cuanto mayor sea la dificultad elegida, y tenemos fácil, medio, difícil y experto, mayor será el número de fichas de caos con modificador negativo en la bolsa y por ende más difícil será superar las pruebas de habilidad. Ya os digo que incluso con dificultad fácil o media el juego plantea un reto considerable y lo normal es que os deis de bruces una y otra vez hasta que dominéis vuestro mazo y las mecánicas del juego. Así que, para resumir, Arkham Horror, el juego de cartas, es un juego de peso medio con mucho concepto que asimilar y difícil de ganar. Bueno, pues continuamos con la reseña y lo siguiente es decir si el juego es azaroso o controlable. Bueno, pues yo creo que basta con haber llegado hasta aquí para darse cuenta de que el juego tiene una gran dosis de azar que se pone de manifiesto de diversas formas. Primero, las cartas de investigador, que son tus bazas para luchar contra el mal durante la partida, se van robando al azar de un mazo de cartas de investigador. Segundo, los efectos que van afectando a los investigadores en cada ronda, es decir, los eventos, también se roban en la fase de mitos al azar del mazo de cartas de encuentro. Y tercero, los atributos de los investigadores se ven modificados por fichas de caos que también se roban al azar cuando nos sometemos a pruebas de habilidad. ¿Hay formas para controlar o suavizar el impacto del azar? Pues sí, pero todo pasa por jugar apoyos adecuados y gastar recursos o cartas de la mano. No vas a tener elementos suficientes para salir airoso de todos los envites, pero si guardas suficientes para los momentos críticos de la partida, mejor. Por lo tanto, sí, por más que dominemos nuestro mazo de investigador, controlemos las mecánicas del juego y planifiquemos bien nuestras acciones, si al señor Chulu se le meten sus tentáculos, no nos vamos a ir de rositas de ese ático. Los que hayan jugado al juego sabrán por qué digo que se le acaba cogiendo tirria a las fichitas estas de caos, a las malditas fichas de caos. Porque parece que a veces la haya sacado de la bolsa el propio Azazoth. Pero pongámonos en perspectiva. ¿Qué juego temático de aventuras basado en los mitos de Chulu conocéis donde se pueda trazar un plan ganador perfecto? Recordad que nos ponemos en la piel de simples mortales y que estamos tratando con las fuerzas primigenias, por lo que nuestras probabilidades de éxito tienen que estar sometidas al azar si queremos que el juego no transmita esa sensación de agobio por el paso del tiempo y la incertidumbre de lo que hay detrás. Así que sí, hay mucho azar y sí, es necesario para que el juego consiga envolverte en esa maraña de estrés y caos inherente a la temática del mismo. Bueno, pues continuamos con la reseña y ahora hablamos de rejugabilidad, pero quiero puntualizar que solo me refiero a la campaña incluida en la caja básica del juego y que se llama La Noche de la Fanática. Esta tiene 3 escenarios, que aunque pueden jugarse por separado, tienen mucho más sentido si se juegan una detrás de otra en modo campaña. Sí, solo 3 escenarios. ¿Y luego qué? Pues no te queda otra que volver a rejugar la campaña con otros investigadores, por ejemplo, para conocer otros mazos y otras cartas. La caja básica del juego trae 5 investigadores, mazos de investigador de 4 disciplinas diferentes, más el mazo de cartas neutrales. Cada investigador usa cartas neutrales y cartas de 2 disciplinas concretas para conformar su mazo de cartas. La variabilidad en la creación del mazo de cartas de investigador supone un elemento que dota intrínsecamente de rejugabilidad al juego, ya que no te enfrentas siempre a los escenarios con las mismas armas. Eso sí, los actos, los planes y los lugares de cada escenario son siempre los mismos y salen siempre en el mismo orden. Algunos escenarios incluyen una disposición aleatoria de lugares que aporta cierta rejugabilidad al mismo. El mazo de encuentros de cada escenario en particular siempre lo conforman las mismas cartas, pero al menos estas se roban al azar, por lo que el devenir de los eventos siempre será una incógnita. Y si ya me conozco todos los mazos y todas las configuraciones posibles de escenario, ¿qué? Bueno, pues sí, siempre puedes volver a jugarlo con una dificultad mayor por tratar de superar el reto, pero ya no te estarán sorprendiendo ni los escenarios ni la trama de la campaña. Pues qué rollo, ¿no? Diréis que el juego es muy poco rejugable entonces. Podríais llevar razón. Yo ya he jugado 3 veces la campaña y he probado ya todos los investigadores, y la verdad es que no me quedan muchos motivos para volver a jugarla tal cual. Pero amigos, es que esto es un LCG. La experiencia de juego se va enriqueciendo a medida que se van incluyendo nuevas expansiones que te incluyen nuevos investigadores, nuevos escenarios y más líneas argumentales. Bueno, chavalería, pues entramos en el último apartado de la reseña, escalabilidad. Recordemos que Arkham Horror, el juego de cartas, es un juego de 1 a 4 investigadores y conviene diferenciar este concepto del de jugador. El juego no escala de una forma u otra en función de cuántos jugadores seamos, sino de cuántos investigadores queramos que participen en la partida.
Y no quiero empezar a hablar de la rejugabilidad sin mencionar el importantísimo detalle de que con una sola caja básica solo podremos jugar hasta con 2 investigadores simultáneamente, porque un tercero ya requeriría repetir disciplina y en la caja no tenemos cartas suficientes. Sí, amigos, sí, si queremos jugar con 3 o 4 investigadores necesitamos pillar 2 cajas básicas. Y además, con una sola caja básica no podemos elegir cualquier combinación de investigadores que queramos, porque hay algunos que comparten disciplina. Para mí esta es una de las grandes cagadas del juego y del formato y que nos hacen pasar por caja una vez más. Muy bien, pues entendido esto, hablemos de cómo el juego escala la dificultad en función del número de investigadores. Primero, cada investigador roba una carta de encuentros en la fase de mitos. 2. La dificultad para hacer avanzar ciertos actos depende del número de investigadores presentes. Y 3. Otras cartas tienen efectos cuya magnitud está definida por el número de investigadores. En efecto, estos efectos, valga la redundancia, consiguen que el juego escale muy bien en dificultad, pero, como suele ocurrir en este tipo de juegos, la ganancia en diversidad de acciones por incluir a un investigador más hace que la balanza se incline ligeramente en favor de estos. Ojo, no estoy diciendo que con 4 investigadores el juego sea un paseo, y si así os lo pareciera, solo tenéis que subir la dificultad. Bueno, chavalería, pues se acaba la reseña y llegamos a la valoración final, a la nota. Recordad que la descripción de cada uno de los escalafones de la escala de valoración Mr. Play for Life la dejo abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues por todos los motivos anteriormente expuestos, Mr. Play for Life cataloga este Arkham Horror, el juego de cartas, como... ¡juegaco! Pues sí, muchachada, sí. Ya sabemos que Arkham Horror, el juego de cartas, como todo juego con sistema LCG, tiene sus pegas. Es un juego temático cuya trama se va expandiendo con cada entrega, es decir, sacacuartos y dudosa rejugabilidad. Entonces, teniendo entendido que esto es el típico juego LCG en ese aspecto, voy a tratar de justificar por qué lo considero un juegaco dentro de este tipo de juegos. Es un juego tremendamente narrativo. Cada carta tiene su texto de ambientación que la mete en contexto dentro de la trama y le da un porqué a su existencia. Los investigadores están muy bien caracterizados y el juego permite al jugador conocer sus historias no solo mediante un texto que puedas encontrar en el manual o en la trasera de la caja, sino mediante cartas del mazo de investigador que lo acompañarán durante la campaña. Y con esto me refiero a cartas que muestran las virtudes y debilidades únicas de cada investigador y que ayudan a que ese background no se quede única y exclusivamente en un texto para tu consideración, sino que su impacto se va a ver claramente durante la partida. Y todo esto con cartas, chavalería. Incluso el tema de la exploración de lugares, que era lo que más me chirriaba al principio, está muy bien conseguido y no da la sensación de que necesites un tablero para meterte en eso en ningún momento. Temático e inmersivo tanto como su hermano mayor, el Arkham Horror de tablero. Chapó por Fantasy Flight Games porque ha conseguido depurar el buen intento de introducir el formato LCG en Warhammer Quest para hacer de este Arkham Horror una experiencia mucho más temática y donde el concepto de campaña está mucho mejor conseguido. La producción del juego es buenísima, muy en la línea del Arkham Horror de tablero o la de las Mansiones de la Locura. Buenos componentes y un trabajo de ilustración soberbio que hace que te detengas a admirar cada carta y a entender cómo encaja en la historia que te están contando. Bueno, pues por todos estos motivos Arkham Horror, el juego de cartas, se merece mi sello de juegaco. Siempre decía que no me iba a meter en un LCG con la cantidad de juegos que tengo, pero este ha venido a callarme la boca y a quedarse con fuerza en mi ludoteca. Es una experiencia totalmente recomendable para los amantes de esta temática. Bueno, chavalería, pues yo lo voy a ir dejando por aquí. Un saludo y nos vemos en los bares. Life!